Pues un día más vamos al agua a hacer una limpieza de una zona de un BDM para conectar una clampa y bueno, un poco cansada porque aunque no estamos buceando mucho, me ha tocado un compañero de esos que se pasa toda la noche roncando como un pollino, y cuando se despierta y tú ya te has conseguido dormir, incluso tomándote pastillas de estas que te ayudan a dormir o lo que haga falta porque ya estás cansado, entonces te aparece el pavo a las 5 de la mañana, empieza a llamar fuera para pedir agua caliente. En fin, un desastre. Si te toca uno de estos, no descansas ni que trabajes ni que no trabajes, porque cuando vas desincronizado con tus compañeros, malamente. En fin, otra de las maravillosas cosas que te da la saturación. Compañeros que duermen a deshoras o a una hora que no es la misma a la que duermes tú y que roncan mucho. Eso es lo que hay. Vamos al agua. Bueno, pues es hora de salir al agua. Como veis, al final nos ha pillado la noche y en breve llegará el amanecer. Ya se empieza a ver el movimiento de los peces con la rotura del alba y mi compañero, el buzo 1, está tomando unas mediciones en la plataforma. A mí, de momento, me dejan estático bajo el clamway y aprovecho para tomar estas vistas donde se ve la campana y esa marca oscura que tenemos sobre ella es el barco. Estamos a poca profundidad y no me hace ni puta gracia. Bueno, hay veces en las que los buceadores tienen que estar bajo la campana esperando diversas operaciones. En algunos casos están haciendo movimientos de material en superficie, en el barge, o preparando un nuevo riser que hay que descolgar, y el sacar al equipo de buzos a superficie con campana tardaría más de lo que es apropiado para el trabajo. Entonces se sigue desarrollando el trabajo con el mismo equipo hasta cubrir sus 8 horas, aunque ello implique que los buceadores tengan que estar varias horas bajo la campana haciendo básicamente nada, o sea, esperando a que los técnicos de superficie manden las piezas que se necesitan para continuar con el trabajo. En este caso, las operaciones estaban empezadas por el buzo 1, que se mantiene en el Golden Gate en una posición de seguridad, mientras que se acerca la pieza del riser y se coloca. Una vez que ya está suspendida del static rigging en superficie, el buzo 1 se acerca y seguidamente llama al buzo 2, que soy yo en este caso. Con la llegada del alba llegan los depredadores. Es la hora en la que los grandes cardúmenes de pescado empiezan a depredar a los pequeños. Es bastante habitual que en las labores de desarrollo de nuestro trabajo recibamos impacto por parte de animales que están cazando. Normalmente se suelen equivocar con algún brillo que tengamos, como es el regulador del casco o las hebillas que llevamos en el Arbex, y se lanzan a toda velocidad contra nosotros. No suele ocasionar grandes daños, pero te pueden dar un buen susto. Finalmente, el riser está descolgado y desafortunadamente la clampa que estaba instalada no está en la posición adecuada, así que habrá que hacer algunos ajustes para poder llevarlo a la posición final. El buzo 1 está allí y yo voy de camino. Como veis,
veis, la clampa está instalada en un vertical diagonal member, o sea que está a 45 grados. Así que lo primero que hacemos es instalar unos tiros que consiguen poder desplazarla hacia arriba o hacia abajo. En este caso la subiremos un poco. Una vez que hemos colocado esos tiros, utilizando una eslinga de nylon y un camelón, pasamos a aflojar la clampa. Ahí tenemos que aflojar la tornillería lo suficiente para que podamos desplazar la brida hacia arriba o hacia abajo según nos interese. Como veis, la brida ya está sujeta a ese camelón que tira hacia arriba en ese BDM, así que empezamos a trabajar esos tornillos. El trabajo resulta bastante incómodo, así que decidimos hacerlo cada uno por un lado, ayudándonos el uno al otro. Y así hacemos que la clampa se mueva hasta el punto donde es necesario. Cuando tenemos la clampa en posición, llega la hora de empezar a montar maniobras sobre el riser. Como veis, en la clampa inferior está un poco despegada y no la podemos cerrar, así que volvemos a ejecutar la maniobra de instalarle unas nylon slings y unos camelons sobre el BDM hasta que conseguimos que se quede ajustada la clampa. Entonces llega el momento de la segunda fase. Cerramos la clampa de mordida y empezamos a apretar la tornillería. Todo esto nos llevará una buena dosis de trabajo, de esfuerzo y de tiempo. Y a su vez intervendrá el aerobik, que como veis está sobre un horizontal member ahí arriba, acercándonos una maniobra para ejecutar este trabajo. Welcome to the wonderful world of the saturation. Break time. Break time. Hello. It's so hard job sometimes. Ayudándonos de esta maniobra que se tira desde superficie, conseguimos llevar el riser a su posición final. Ahora es cuestión de empezar a utilizar nuestros magnets, dado que el riser es nuevo y es muy deslizante, y conseguir cerrar esa clampa que lo sujetará en posición. Los magnets hacen una función esencial en nuestro trabajo, dado que si no tendríamos que andar poniendo cabos y nos demoraría mucho. Sin embargo, con un imán de estas características podemos movernos con rapidez y atacar diferentes frentes de la zona de trabajo. Una vez que hemos cerrado la clampa, es hora de ir alineando los agujeros y pasando la tornillería. Después llegará el momento de apretarlos hidráulicamente. Acabado nuestro trabajo, es hora de recoger las herramientas, mandarlas a superficie por la downline y volver a acampar. Una vez en el gangway, el buzo 2 ayuda al buzo 1 a regresar a través de la swimming line que va hasta el Golden Gate. El buzo 1 llega al gangway bajo campana y comienza a desequiparse. Se eliminará del arnés todas las herramientas y demás utensilios, se quitará el neumo y se preparará para su acceso al interior de la campana. Una vez dentro, el bellman le ayudará a mover el casco, a retirarlo y a quitarse el arnés con la botella de seguridad. En ese momento el supervisor les da permiso y comienzan a desarmar el umbilical del Diver 3 o Bellman, que está instalado por si hay una emergencia pueda salir a rescatar a sus compañeros. Ahí el Diver 2
tiene que coger ese resto de umbilical y adujarlo de manera que no interfiera en la operación de recogida de campana a superficie. Por fin, el umbilical del Diver 3 está adujado fuera de campana. Es hora de que el Diver 2, en este caso yo, vuelva a campana y podamos hacer las operaciones para cerrarla y volver al sistema de saturación. Es hora de volver a casa. Hasta la próxima.